Glorificamos al Señor por el privilegio que podemos reunirnos una vez más en esta hermosa hora y así seguir en comunión con el Señor. Vamos a estar dando continuidad al estudio del libro de Apocalipsis en su capítulo 2. Vamos a buscar nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 2. Y leemos a partir del verso 8 para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias por estas palabras, Señor, que acabamos de leer, esperando que estas palabras, Dios mío, sean de fortaleza para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos compartirle en amor y que podamos edificarnos poderosamente, oh Dios, y que los amigos que están aquí, Dios mío, a través de la misma, sus vidas sean poderosamente ministradas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por todo, Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Seguimos con este estudio sobre la iglesia de Esmirna y ya pues hablamos históricamente lo que era esta ciudad, lo que representaba, y como algunos hermanos hicieron algunas acotaciones también del lugar de idolatría que había allí y todo lo que se movía, ese ambiente antagónico, y posiblemente personas que recibieron el evangelio del apóstol Pablo pues llevaron el evangelio a Esmirna. Allí hombres de Dios como Policarpo fueron personas que dieron gran testimonio en la iglesia de Esmirna para la gloria del Señor. Y glorificamos al Señor cuando leemos la historia de Policarpo. Es una historia que nos conmueve, pero este gran hombre de Dios no dio su brazo a torcer. Se mantuvo allí, prefirió las llamas, pero no dio su brazo a torcer. Fue un discípulo de Juan y hablábamos y no pudimos terminar la parte donde dice el Señor en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Y decíamos que muchos de estos hermanos fueron despojados de sus bienes. Despojados de sus bienes por causa del evangelio. Lamentablemente el sistema, las autoridades legislaron en contra de los cristianos. Como el cristianismo se consideraba una religión ilegal y eran perseguidos, y no solamente el sistema romano, sino que también el sistema judío se levantaba contra los hermanos en las congregaciones. Lo más triste es usted ser religioso y no cristiano. Lo más triste es usted desarrollarse con una mente totalmente sumergida en el fanatismo y no en el cristianismo. O sea, le hicieron guerra a los santos. Y muchos emperadores se levantaron contra la iglesia del Señor
Y lo que más nos impacta es lo que la Biblia dice, que aunque materialmente ellos estaban en pobreza, una pobreza extrema, como hablábamos la semana pasada, el Señor le dice: tú eres rico. Y de verdad, hermanos, que materialmente hablando podríamos estar en una precariedad a grandes escalas. Y podríamos nosotros determinar de lo pobre que estamos, la condición en la que estamos. Sin embargo, todo depende de cómo está tu vida y mi vida espiritual. Si nosotros tenemos comunión con Dios, si nuestra fe se mantiene inquebrantable, si nosotros permanecemos firmes en las promesas del Señor, esto es algo que tiene un valor extraordinario y que no hay ninguna tribulación humana que pueda marchitar el amor, la relación que nosotros hemos desarrollado con nuestro Dios. Entonces, a pesar de la pobreza que tenía la iglesia de Esmirna, el Señor dice: tú eres rico. ¿Por qué? Porque fue una iglesia fiel. Fue una iglesia que ninguna de estas situaciones marchitaron su vida espiritual. A la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: mira, ha dejado tu primer amor. Pero la iglesia de Esmirna fue una iglesia fiel, amado, fiel al Señor. Y la Biblia, estábamos citando algunos versos que nos llevan a nosotros a comprobar cuán grande es el amor de Dios en la vida de la iglesia. Y vemos aquí, y este fue el último verso que utilizamos, donde el Señor habla de los pobres del mundo. O sea, los pobres del mundo, lo que el mundo nos ve, que posiblemente no tenemos nombre y apenas nos ven como un número, porque no tenemos cierta importancia, nos ven como escoria muchas veces por ser cristiano. Dice la Biblia que usted y yo vamos a juzgar al mundo, a los pobres, pero rico en el Señor. Y citamos 1 Corintios, su capítulo 6, verso 2, que la Biblia dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Este es un verso muy contundente. Y aunque este no es el tema, algunas veces se ven en las iglesias, cuando usted quiere corregir a alguien, dice: no juzgue. Entonces aquí hay un caso de inmoralidad que tiene que ser juzgada en la iglesia, que tienen que ejercer disciplina en una persona. Y posiblemente algunos hermanos entendían que no se debía de juzgar a ese hermano que estaba en la iglesia. Entonces Pablo dice: óyeme, si nosotros vamos a juzgar el mundo, estas cositas pequeñas, no las vamos a juzgar dentro de la iglesia. Hay que hacerlo también. Y vemos aquí la verdadera vida del creyente. Por eso el Señor en Juan 10:10 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Este es un verso que tiene diversas interpretaciones. Por ejemplo, hay un grupo de hermanos que entienden que ningún cristiano se puede descarriar. Ningún cristiano se va a perder. Este es un texto de mucha controversia, porque
Hay personas que dicen, el Señor dice que nadie le va a arrebatar de su mano. Y este es un texto que yo creo que lo he explicado en otras ocasiones. Y es como le dije, que Adán y Eva estaban en el Edén, el diablo lo engañó. Y estaban al cuidado de Dios. O sea, por más que yo esté en las manos del Señor, todo ser humano tiene poder de decisión propia, lo que se conoce como libre albedrío. No es que Dios no esté al cuidado de nosotros. El problema es que todo ser creado es imperfecto. El único ser perfecto es Dios, porque es increado. Jesús es perfecto porque es increado. Pero después, todos nosotros, aún los ángeles, ustedes saben qué pasó con un grupo de ángeles, que aún estando en el cielo al cuidado de Dios, lamentablemente, se descarriaron. Hay muchas personas eruditos, personas más entendidas que uno, personas con más conocimiento, más preparado, que dicen lo contrario. Yo digo, bueno, respetamos esa manera de yo verlo así, pero lo que le comparto a usted es la manera en la cual yo trato de interpretar, de entender conforme a la palabra del Señor. Porque de aquí hay muchos que se agarran y ellos entienden que como no se van a perder, y ya están seguritos y ya ustedes saben, no tienen ningún cuidado de nada. Porque el Señor me tiene en sus manos y nadie me va. Tenga cuidado. Entonces, vemos aquí, amado, la belleza que el apóstol Pablo nos da a entender. Estas personas, su mente no estaba en las cosas materiales. La Biblia dice que ellos con beneplácito entregaban sus bienes porque todo era por la causa del Señor. Y esto a nosotros nos tiene que confrontar, porque algunas veces somos muy materialistas y estamos muy apegados a los bienes de esta tierra. Y a estas personas no le importaba entregar sus bienes y quedarse allí prácticamente en la nada. Para ellos eso era un privilegio porque era por causa de Jesucristo. Y son de los puntos que nosotros como iglesia del siglo XXI debemos de madurar. Ese amor tan desbordante por Dios, dispuesto nosotros a sacrificarlo todo, óigame, todo, y mantenernos firmes en el Señor. Y muchas veces son los que vemos. Hay personas que se quejan por cositas tan sencillas, amado, que cuando usted se va a la Biblia y se parece que ese hermano no lee la Biblia. Por eso en Filipenses 1:21 Pablo expresó y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Esa era la esencia de la vida de los cristianos. Vivir para el Señor. Algo maravilloso. Entonces vemos aquí que la muerte amenazaba a la iglesia de Esmirna. Pero aún la muerte amenazando a la iglesia, amado, la iglesia no reculaba para atrás. La iglesia se mantenía firme y militante. La iglesia seguía avanzando. O sea, la iglesia no se detenía por amenazas. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y verso 55. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de qué? De los muertos. Y dice el verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, el creyente sabe, está convencido, más que consciente, que la resurrección
es un hecho. Es una promesa inquebrantable. Y que nosotros no nos vamos a quedar en el sepulcro. Porque dice, sorbida es la muerte en victoria. Pero ¿quién derrota la muerte? Quien derrota la muerte es la vida. Por eso, el verso 54 ahí mismo del capítulo 15 de 1 de Corintios dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. ¿Dónde está la victoria de nosotros los cristianos? ¿Sabe dónde está? En la resurrección. Porque en la resurrección es que nuestros cuerpos se van a vestir de incorruptibilidad. Y cuando hablamos de incorrupción, es algo que no se daña, algo que no se marchita. Es un cuerpo que los gusanos no se lo pueden comer. Es un cuerpo glorificado. Y esto va a suceder, y ustedes lo saben, cuando los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero en ese arrebatamiento, el Señor dice que nos va a transformar en cuerpos como incorruptibles. Nosotros morimos y todos vamos a morir, pero qué lindo que el cristiano tiene una esperanza. Una esperanza de que vamos a ser resucitados, amado. Y es un privilegio tan grande que el Señor nos ha dado, que la muerte, amado, no tiene poder sobre nosotros. No importa lo que el mundo quiera hacer con nosotros, que nos quite la vida, también ellos no van a quedar vivos. También ellos se van a morir. Pero nosotros los creyentes, dice la Biblia que no morimos, sino que dormimos. Es el privilegio. Por eso, la Biblia, en 1 Tesalonicenses, su capítulo 4, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. O sea que el trato que Dios tiene para aquellos que están en Cristo no es el trato que Dios tiene para aquellos que mueren sin Cristo. No lo es. Para mí el vivir Cristo y morir es ganancia. Entonces lo más lindo es que estos creyentes tenían una convicción tan profunda. Los cristianos de la iglesia primitiva, amado, desarrollaron una fe inquebrantable. Una fe que nosotros tenemos que aprender de ellos. Es algo tan hermoso, tan hermoso. Y por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir en Romanos, su capítulo 8, verso 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso se llama tener fe.
Estas personas decían que ni la muerte. Hay personas que cuando hablan de morir se echan para atrás y hasta ahí llega su fe. Entonces Policarpo, que era de la iglesia de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, este Policarpo, amado, cuando a la edad de 86 años deciden ponerlo a prueba y le dicen a él que niegue a Jesucristo y que si él no negaba a Cristo, lamentablemente le iba a costar su vida. Entonces él lo que dijo fue: 86 años he servido al Señor y nunca, óyeme, nunca me ha hecho ningún mal. ¿Por qué yo he de negarlo ahora? Gloria a Dios, aleluya. Y Policarpo dejó muy impresionado a aquellos que fueron a buscarle preso. Y lo atendió con un amor, amado, que esas personas se quedaron marcados, dice la historia. Pero él no tenía pavor porque se iba a morir. Porque tenía un concepto, amado, muy diferente al que nosotros tenemos. Vemos aquí que la muerte física limitó a muchas personas, limitó a la iglesia de Esmirna. Pero ellos lo veían de una manera muy diferente a como muchas veces nosotros lo vemos. Cuando nos vamos a 2 de Corintios, su capítulo 5 y verso 8, dice la Biblia: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausente del cuerpo, ¿qué significa? Muerte. Y estar presente en el Señor. Y asimismo, en Filipenses, su capítulo 1, verso 23, él dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Estamos hablando de morir. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él entendía que partir de esta tierra le da el privilegio de estar con Cristo. Y dice: es muchísimo mejor estar con el Señor, pero mucho mejor, mucho mejor. Y vemos aquí, amado, que aunque estas personas estaban rodeados de dificultades, persecuciones, miseria, ciertos creyentes de Esmirna pasaron por un momento bien, pero bien difícil, pero entendían la autoridad del Señor. O sea, habían sido bien evangelizados. Y Jesús lo que proclamó, ellos lo creyeron. Porque en Mateo 28, 18, el Señor hizo una proclamación muy poderosa que la iglesia primitiva la creyó. Y usted y yo debemos de creerla. Él dijo, cuando se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo entendía que el Señor tenía toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y por eso la iglesia tenía paz y descansaba en el Señor. ¿Entienden? Y es como dice Hechos 5:31, cuando se proclama de Jesús y dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, la exaltación de Jesús como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Apocalipsis, su capítulo 19, versículo 16, habla de esto: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando usted y yo entendemos verdades como esta, amado, y entendemos que el Señor tiene el dominio y el control de todas las cosas, y que usted y yo en este siglo XXI estamos vinculados a Cristo, y que esa vinculación al Señor
trae tantas promesas hermosas y que no importa que el presente sea doloroso, no importa que el presente sea adverso, no importa los vientos huracanados que se levanten en contra nuestra, la iglesia de Esmirna continuó bajo la bendición de Dios en obediencia en todo momento, entendiendo que el Señor era quien le guiaba, le daba fortaleza y lo mantenía firme en el Señor. Y por eso el Salmos 23:4 nos dice una palabra tan hermosa, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán el aliento. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Por eso nosotros no podemos tenerle miedo a la muerte. Por eso nosotros no podemos negar al Señor, porque nos digan que nos van a quitar la vida. ¿Por qué? Tenemos que desarrollar una fe en la oración, en la constante comunión con el Señor. Llegar a un punto, amado, que veamos la muerte como un puente para nosotros encontrarnos con nuestro Salvador. Así es que tenemos que verla. O sea, por eso es estimada ante Jehová la muerte de sus santos. O sea, cuando un cristiano muere, no es cualquier muerte, amado. Eso es un privilegio. Y vea las adversidades, las situaciones, siempre de manera positiva. Porque eso fue lo que Pablo expresó en Romanos 8:28, que sabemos que aquellos a los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Es una promesa hermosa. Y vemos aquí, amado, que alguna vez el mundo cree que nos ha vencido. La iglesia trataron de extinguirla, de desaparecerla, y mataban a los cristianos. Y al ver el testimonio que daban los cristianos en medio de la muerte, personas decían: yo quiero lo que ellos quieren, lo que ellos tienen. O sea, el Espíritu de Dios hacía una obra extraordinaria en aquellos que estaban allí presenciando la muerte de los cristianos. Y de verdad, amado, vemos ahí lo que es la provisión de Dios, lo que es la misericordia de Dios. Y así como el Señor no escatimó esfuerzo, no escatimó a su Hijo, tampoco usted y yo tenemos que escatimar esfuerzo cuando se trata de la obra del Señor. Esta iglesia estaba dispuesta a todo por causa del Señor. Esta iglesia de Esmirna, de verdad que no tenía nada halagüeño. Vemos aquí que el Señor trata con ella y le da una palabra poderosísima. Pero las palabras que el Señor le da a esta iglesia es una palabra que, como viven los cristianos del siglo XXI, fácilmente muchos salen huyendo. Sí, cuando usted analiza, dice: bueno, yo esto, a pasarlo. Pero dése cuenta que hay personas que todavía no han venido a la iglesia después del COVID. Ellos andan haciendo de todo, ahí trabajan, hacen de toda la diligencia y todavía no han venido a la iglesia. ¿Y qué pasó, hermano? El COVID. ¿Me entiende? Y yo digo, bueno, si esa es la clase de fe, hay algunos hermanos que se justifica porque su estado de salud no es el menor, pero hay otros que lamentablemente hacen 50 diligencias en la calle y están haciendo todo, su vida normal, pero entonces para la iglesia no se congregan con normalidad. Dios tenga misericordia. Entonces, vemos aquí que el futuro de la iglesia no tiene que ver nada, óigame, nada con persecución, con muerte, con adversidades, sino que la iglesia fue llamada a triunfar por encima de todo esto. Triunfar, victoria,
glorificar al Señor. A eso nosotros hemos sido llamados. Eso es lo que hace la fe en nosotros. Nos ayuda, amado, a entender lo que Papá Dios nos tiene. En la primera epístola de Pedro, su capítulo 1, versos 4 y 5, dice: para una herencia incorruptible. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada. Eso no es de otra persona. Eso es suyo y eso es mío. Para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante que la fe. Mira la importancia de la fe. De permanecer firme creyendo en el Señor. Cuando la fe del creyente se debilita, somos vulnerables. Cuando tu fe se debilita, se te hace difícil mantenerte firme. La fe es la que apaga todos los dardos de fuego del maligno, dice la Biblia. Pero la fe es la que nos ayuda a guardarnos por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Y sigue diciendo: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, esa victoria suya y mía va a ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que no importa lo que nosotros vamos a padecer, la iglesia está llamada a reinar con Jesucristo. Y eso no tiene precio. Por eso en Santiago, su capítulo 2, verso 5, dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los pobres de este mundo lo ha llamado Dios, ¿para qué? Para que sean ricos en fe. Ricos en fe. La ventaja que tiene el pobre con relación al rico, somos humanos iguales, pero el rico tiende a caer en la trampa de aferrarse a su riqueza y resolver todo con el dinero. El pobre, como tiene pocos recursos, como que automáticamente te va a llevar. No son todos los pobres, porque hay pobres que no creen en el Señor, pero te va a llevar a tú apelar e ir delante del Creador y buscar dependencia de Él. ¿Entienden? Entonces a esos pobres de este mundo lo eligió para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Por eso, amado, muchas personas hacen tesoro aquí en la tierra, se olvidan de Dios y se convierten en necio. El Señor sigue hablando y dice: y la blasfemia, el verso 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. El verso 9 de Apocalipsis del capítulo 2. Entonces vemos aquí la blasfemia, blasfemar. Cuando usted se convierte en un desertor de la verdad, eso es blasfemar. La blasfemia de lo que se dicen ser judíos, pero no lo son. Blasfemar también, hablar mal del otro, también significa
hablar mal de la otra persona. Eso es blasfemar. Entonces, ¿qué sucedía con los cristianos de Esmirna? Los creyentes eran injuriados. Estos creyentes eran desprestigiados. Estos creyentes eran calumniados. Pastor, sí. De los cristianos se hablaba muy mal. Y lo duro es que esta maledicencia, todas estas palabras descompuestas en contra de los cristianos, procedía de fanáticos religiosos, apegado a la ley de Moisés, apegado literalmente a esa ley, pero no con el espíritu de la ley, que allí también hablaba del amor, hablaba de la misericordia. Lo de ello era tajantemente aplicarla. Entonces estaban ajenos al espíritu de la misma, no estaban en sintonía con ella. Ustedes han visto a la gente que dice, no, es por lo legal, esto dice así y así, pero no se sientan a ver por qué, el origen, cómo sucedió, ver por lo menos el meollo, la intríngulis de la situación. O sea, muchas veces hay que averiguar el porqué de las cosas. Hay que averiguarlo, amados. Hay que tener cuidado. Entonces, estos judíos, en los tiempos de Juan, ustedes saben que el mismo Jesús, para ellos, fue una piedra de tropiezo. Este es un verso contundente que yo voy a leer ahora. Y yo predico un sermón aquí, en Higüey, con relación a este verso. Primera Pedro, su capítulo 2, versos 7 y 8. Y oiga cómo dice: para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Hablando de Jesús, a los que creemos, ¿cuánto entienden que Jesús es precioso? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ustedes ven el evangelio, es una bendición. ¿Para quién? Para los que creen. Pero para el que no cree, esto se le convierte en una piedra de tropiezo. Usted, pastor, no entendí. Sí, amado. Una piedra de tropiezo, porque estas palabras que son para bendición, para salvación, para vida, son para condenación, para maldición y para muerte. Así como tiene su lado positivo, cuando no la obedecemos tiene su lado negativo. Entonces vemos aquí que no valía de nada que estas personas tuviesen la ley, tuviesen el conocimiento de ella, pero lamentablemente no entendieron la esencia de la ley. O sea, yo puedo entender, yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia, pero muchas veces no entiendo la esencia de la Biblia. No es para yo recitar versos bíblicos y ya, cuántos versos yo me sé, sino para que esos versos bíblicos yo lo pueda grabar en mi corazón y vivir conforme a ellos. Si estas personas, como hemos estudiado anteriormente, exageraban en el cumplimiento de la ley para dar a entender el grado de santidad que ellos poseían por encima de los demás y sentirse mejor que los de la nación. Sin embargo, el Señor pudo ver la hipocresía
que inundaba sus corazones. Es triste, amado, muy triste. Entonces, la maledicencia, un pecado muy grave, amado, y esta persona lo hacían. Y el Señor condena esto. Y esto afecta mucho la vida de la persona contra la que se habla. Lamentablemente, muchas veces nuestra sociedad no tiene freno en la boca. Y se habla de manera desenfrenada. Y lo triste es, muchas veces se habla de mal de la iglesia, algunas veces se habla con razón y otras veces sin razón porque pagamos justo por pecadores. Pero lo duro de todo esto es que situaciones similares a las que se dieron en la época de la iglesia primitiva, en la época de Jesús, y que se dan en el mundo, muchas veces se dan dentro de la iglesia. Eso es muy, pero muy triste. Entonces, los enemigos del cristianismo acusaban a los cristianos de malhechores. Si usted se va a 1 de Pedro, su capítulo 2, verso 12, él dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Había tantas calumnias que tildaban a los cristianos de malhechores. Malhechores. ¿Por qué acusaban a los judíos de malhechores? Porque ellos decían que a los cristianos, ellos decían que se habían rebelado contra el César. Se habían rebelado. Y blasfemo, porque él se hizo también, hablando de Jesús, porque él se llamó prácticamente ser Dios. Entonces los judíos decían, las autoridades, ustedes siguen a alguien que fue un rebelde, que se levantó contra el sistema y que dijo que él era Dios. Por eso los judíos acusaban a los cristianos de una manera tan vil solamente por seguir a Jesús. Métase eso en la cabeza. Por seguir a Jesús. Ellos decían que Jesús había sido un sedicioso, un rebelde, que se levantó contra el poder y la autoridad establecida. Así vieron a Jesús. Y si usted ve lo que los evangelios hablan de Jesucristo, prácticamente se ve de esa manera. Fue alguien que confrontó el sistema de hipocresía, el sistema del fanatismo religioso, el sistema de vivir de la apariencia, el sistema de orgullo y arrogancia, y usted creerse mejor que los demás. Jesús confrontó el sistema de la falta de amor y de misericordia. Jesús confrontó tantos males que había en el pueblo, y los religiosos fue lo que él más confrontó, porque ellos querían aparentar algo que realmente no eran. Por eso Jesús fue muy odiado. Cuando usted es una persona que está del lado de la verdad, no todo el mundo lo va a ver bien, porque hay personas que les gustan vivir en la mentira y hay personas que les gustan vivir
dentro de la burbuja del engaño. Hay personas que son capaces de engañarse a ellos mismos y creerse hasta la mentira que ellos dicen. Le digo una realidad. Entonces, ellos calumniaban a los cristianos, porque es muy fácil calumniar. Y se le olvidaba a ellos darse cuenta que fueron perseguidos los cristianos por objeto de su fe, por decir que eran cristianos. Pero ustedes saben que todo aquel que se levanta contra un cristiano, no es solamente contra el cristiano que se está levantando. Este es el gran peligro, hermano, cuando usted se levanta contra un hermano o cuando alguien inconverso se levanta contra un cristiano. Podrá hacer todos los males que quiera hacer, pero yo quiero decirle a usted, amado, que es contra el mismo Dios. Así lo toma el Señor. Miren, esto es algo bien delicado que todavía hay muchos que no lo han asimilado. Miren, cuando alguien hace un bien a un cristiano, dice el Señor que ni un vaso de agua quedará sin recompensa cuando lo hacen por uno de mis pequeños. Así nos llama Él, con ese amor y esa ternura. Pero hay de aquellos que se levantan contra uno de mis pequeños. No es contra ellos, es a mí que me lo están haciendo. Y Hechos, el capítulo 9, el verso 4, un hombre llamado Saulo de Tarso, el Señor lo confronta en Hechos 9, a él. Lo confronta. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Por qué me persigues? Yo sé que Saulo dice, pero ¿cómo así? Si yo estoy persiguiendo a un grupo de rebeldes, personas que son unos blasfemos, que se han levantado contra la ley, contra el Dios verdadero, y están proclamando a un falso Dios, a alguien que prácticamente dijo que él era Dios y que resucitó, y fue que se robaron el cuerpo, y ustedes siguen con la falsedad. Sin embargo, el Señor confronta. Óyeme, yo soy Jesús a quien tú persigues. Te equivocaste, mi hijo. Entonces, ¿a dónde está el punto? Que él tuvo que aprender la lección, y el Señor mismo trató con él, y la mentalidad del apóstol Pablo cambió automáticamente. Y esa es la obra de Dios. Entonces, aquí vemos a los judíos, ellos que entienden que son judíos. Tenemos sangre judía. Sin embargo, el Señor da a entender, Pablo por el Espíritu da a entender también, que los verdaderos judíos no son los descendientes biológicos de Abraham. No. Porque ahí era que estaba el punto. Nosotros somos, dése cuenta que Jesús le dijo, si ustedes son hijos de Abraham, ustedes son unos hijos del diablo. Ustedes son pichones de demonios. Jesús fue fuerte con ellos. A nosotros. Si ustedes son hijos del diablo, ustedes me quieren matar a mí. ¿Qué yo le he hecho a ustedes? ¿Qué yo le he hecho? ¿Cuál es el mal que yo he hecho? Lo golpearon. Díganme por qué ustedes me golpean. ¿Cuál es el mal que yo he hecho? Entonces los hijos de Abraham veían al Dios de Abraham como una amenaza. Mire, amado, la religiosidad, el fanatismo nos ciega a ver la realidad y la verdad de la palabra y de la revelación de Dios. Lo más duro es usted tener ideas
preconcebida, una mente prejuiciosa, y comenzar a leer la Biblia de esa manera, ahí es que es duro. Ahí sí es duro. Entonces, estas personas no entendían esto. Por eso en Romanos 2, 28 al 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Ay, Señor Padre, oiga esto. No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo estoy circuncidado, soy hijo de Abraham y tengo sangre de Abraham. No, eso no es lo que te hace hijo de Abraham. Esto se trata de algo espiritual, o sea, que físicamente, exteriormente, nosotros podemos tener una apariencia de santo y ser verdadero diablito. Porque ver a estos judíos exteriormente, esa gente era el ejemplo a seguir. Y Jesús lo desnudó. Fueron expuestos toda falsedad que había en la vida de ellos. Y vemos aquí que ellos se llamaban judíos y se reunían en la sinagoga judía de la ciudad. Y allí hacían un culto a Dios, estudiaban la ley, adoraban a Dios. Sin embargo, el Señor dice y le llama sinagoga de Satanás, en el lugar donde se congregaban para adorar a Dios. Óigame. Y que Dios era quien estaba allí presente entre ellos. Y Jesús le dice: no, espérense, no. Ustedes son una sinagoga de Satanás. Quien habita allí es el diablo. La congregación está siendo presidida ¿por quién? Por el demonio. Amado, mire hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual de nosotros darle el púlpito, el cetro a Satanás para que sea quien gobierne. Sin embargo, usted no está viendo a Satanás, pero tus actitudes son del diablo. Y es lo que el Señor está diciendo: las actitudes de ustedes, el fruto de ustedes no viene de Dios, no viene del Espíritu, viene del diablo. Y la sinagoga, la iglesia de ustedes es de Satanás quien la gobierna. Gloria a Dios. Esto es algo fuerte, pero muy, muy fuerte, amado. Entonces, el malediciente, el calumniador, el mentiroso, el que quiere humillar, quiere denigrar y que quiere estar criticando y poniendo donde no hay, porque hay gente así, y chismeando en la iglesia, una iglesia que ese es el espíritu que está en ella y entre los hermanos. Amado, eso no es de Dios. Es una iglesia donde el diablo tiene su cetro y está sembrado y sentado allí. Miren, pidamos a Dios que nos ayude. Por eso Santiago 13 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, Santiago 3:6, y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, ella misma inflamada por el infierno. Amado, pongamos control y freno a la lengua. Vaya a una clínica de freno para que le pongan allí buenas zapatillas o buenas bandas para que usted ponga freno a la lengua. ¿Sabe dónde está esa clínica de freno? En el lugar secreto de la oración, hablando con Dios en la dependencia del Espíritu. Amados, por eso Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y no es que la Biblia se contradiga, porque hay que entender en el contexto que Santiago está hablando. No es que cuando alguien hace algo malo, nosotros como líderes no lo llamemos y lo corrijamos, y si es necesario disciplinarlo, porque la Biblia habla de esto también. Es de personas que no están en autoridad para hacer algo y lo que viven es chismeando y juzgando a los demás sin ninguna razón, que esa no es la función. Dios lo puso para orar por esos hermanos, y lo que hace es criticar y juzgar a los hermanos. Hay cosas que hay que dejársela al pastor. Y si usted entiende y quiere buscar solución, usted le dice al pastor: pastor, indaga en este caso, pero deje de estar murmurando, que eso es del diablo. Por eso el Señor le dijo hijo del diablo en Juan 8:44. Lo que le cité: ustedes son hijos del diablo. Eso es lo que ustedes son. Lamentablemente es triste escuchar esas palabras, decir: ustedes son padres, hijos del diablo. Satanás es el padre de ustedes, no Abraham. En Juan 8:44. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, ustedes no son veraces, sus palabras no son veraces. Satanás es el adversario. Por eso la Biblia dice: es sobre verdad. Porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y estos son puntos, amado, que esta iglesia lo vivió. Esta iglesia, amado, esta iglesia tuvo que experimentar. Y por eso el verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este verso y el verso que viene los vamos a tratar el próximo martes, si así Papá Dios lo permite. Yo espero que los puntos que hemos compartido, estos puntos podamos nosotros asimilarlo, estudiarlo, ponerlo en práctica, porque estamos llamados a crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. El Señor me le bendiga a todos ustedes.